¿Qué son los metales y cuáles son sus aplicaciones? La mayoría de los elementos que se encuentran en la naturaleza y están clasificados en la tabla periódica son metales. A su vez, la mayor parte de los metales usados en el diseño de productos son aleaciones metálicas que se pueden definir como la unión de elementos metálicos con otros elementos metálicos o no metálicos. Esa unión se da cuando se calientan los metales en un recipiente resistente al calor y los átomos que lo conforman se separan con la alta temperatura, con el fin de que unos átomos entren en el espacio de otros y se conforme la aleación. Recordemos que los metales están compuestos por átomos a nivel microestructural. Si revisamos la historia, la edad del cobre comienza en el momento en el que se le descubre en la naturaleza sin alear, en forma de minerales combinados con el oxígeno. De ahí su color azulado o verdoso en las rocas, en el suelo o en afloramientos. Este cobre mezclado con las rocas se le conoce con el nombre de menas. En el pasado, el hombre descubrió que el cobre tenía la propiedad de deformarse fácilmente al calentarlo y golpearlo con una almadana. Esto permitió que se usara para la fabricación de objetos útiles. Sin embargo, el cobre no era muy resistente y se deseaba un metal de mayor resistencia. En este sentido, el descubrimiento del bronce fue revolucionario. El bronce es una aleación de cobre y estaño, que era más fácil de trabajar que el cobre puro y era más resistente mecánicamente. Esto posibilitó la fabricación de espadas y hachas, lo que marcó la edad del bronce. Otro material metálico de amplio uso por el hombre fue el hierro hace 2500 años y se usó ampliamente hasta la Revolución Industrial. El hierro suplantó al bronce por su gran abundancia en la corteza terrestre y porque al calentarlo se convertía en una masa esponjosa que luego al enfriarse se podía deformar. El primer hierro que se usó fue el que provenía del espacio, el de los meteoritos, evento que no olvidaron los cómics en el siglo XX al traernos al mítico hombre de acero desde el espacio mismo. Ya lo trajeron aleado. El hierro se convirtió en el metal de construcción más importante durante 2 milenios y su trabajo se hacía en la herrería al transformarlo por medio de calor e impacto. Nuevamente aparecerá una aleación que va a sustituir al hierro como sucedió con el bronce y es el acero. Este fenómeno se da en la Revolución Industrial. El acero es más fuerte y flexible que el hierro y se usaba para hacer espadas y escudos. El descubrimiento lo hizo un señor de apellido Bessemer con el fin de construir un cañón para la guerra de Crimea que fuera más resistente y reemplazara los de hierro fundido. Nuevamente, la necesidad de un arma más poderosa genera una aleación metálica que revolucionaría la industria. El acero se fabrica fundiendo el mineral rico en hierro y reduciendo su cantidad de carbono al inyectarle oxígeno en un oxiconvertidor para que de una parte de este se disuelva en el hierro. Es aquí donde se forma el acero. Y el resto se escapa en forma de gas. El acero se vacía en forma de tochos, elementos prismáticos, para transformarlo en perfiles, varillas, alambre o placas para la industria y el diseño. Esta materia prima posibilitó la construcción de vías de ferrocarril, herramientas para el agro, rascacielos, puentes y barcos de gran tamaño, que de hierro se hubieran hundido por la cantidad de material que se hubiera necesitado para su construcción. Y obviamente, el automóvil que luego encontraría otro material metálico para su mejor desempeño. Después del acero se descubría el aluminio y sus aleaciones y otros materiales metálicos como el titanio, el magnesio o el níquel que cambió la industria. Un mundo sin metales es inimaginable. Empieza tu día. Los alambres del colchón en que duermes son de acero al carbón. El grifo que abres en el lavamanos es de una aleación de aluminio. La cuchara con la que revuelves el café es de acero inoxidable. Te montas en un automóvil de acero y llegas al trabajo y el pasamanos de la escalera es de aluminio. Trabajas frente a un Mac de aluminio que le llega la corriente eléctrica por un alambre de cobre y funciona gracias a la combinación de más de 20 elementos metálicos. Te desplazas hasta tu casa en una bicicleta de tubos de acero y cocinas tu cena en una olla de aluminio. Los metales están por doquier. Según la Agencia de Espacio Europeo, estamos frente a la nueva era de los metales. Aleaciones resistentes al calor para sistemas espaciales y nucleares. Materiales termoeléctricos que convierten el desperdicio de calor en energía, metales biocompatibles para implantes
y sistemas magnéticos de alta resistencia. ¿Quieres saber qué propiedades tienen los materiales metálicos o aleaciones y cómo puedes alterar las propiedades para que cumplan con tus requerimientos de diseño? ¿Cuáles son las propiedades de los metales y cómo las puedo alterar? Los metales son resistentes mecánicamente, tenaces, dúctiles, tienen altos puntos de fusión y alta resistencia térmica. Pero su resistencia a la fatiga, dureza y resistencia a la corrosión pueden ser menores comparadas con otros materiales. Por ejemplo, el oro es químicamente estable y los demás metales reaccionan con el oxígeno o sulfuros y se pueden volver vulnerables a la corrosión. La conducción del calor, de la electricidad y su ductilidad o capacidad de deformarse se pueden explicar por el tipo de enlaces entre los átomos que lo conforman. Cuando una aleación se forma, lo que sucede es que los átomos se van apilando en capas como cuando se apilan naranjas. Si recordamos que los átomos tienen electrones en su último nivel, estos átomos metálicos dejan que viajen libremente alrededor de ellos y no pertenecen exclusivamente a ninguno. De una manera colectiva, estos electrones que se sienten muy libres forman una nube o mar de electrones que rodean los núcleos metálicos o iones y forman enlaces metálicos entre los átomos que a su vez conforman el material sólido. La posibilidad de que se dé la transferencia de calor o corriente eléctrica en un material metálico se debe a que esta energía la van pasando los electrones de un lado a otro y por eso conducen el calor o la electricidad. También el que se deforme o sea dúctil se debe a que cuando se le aplica una fuerza al material, el colchón de electrones permite que el metal se deforme porque sus uniones no tienen una dirección determinada, lo que sí pasa en un cerámico. Asimismo, la estructura cristalina que forman estos átomos no siempre es perfecta, tienen defectos, lo que genera la posibilidad también de que ellos se puedan deformar. Para alterar las propiedades de los metales hay tres mecanismos: alterando en peso los componentes de la aleación, tratándolo térmicamente o procesando el metal. ¿Cómo se logra? En los siguientes videos te mostramos cómo. Alterar la composición en peso de los componentes de la aleación y trabajando con la temperatura. Cuando se tiene un metal puro, los átomos dentro de él tienen una manera de juntarse formando una red cristalina. Al calentarse, el metal puro se funde y los átomos se separan porque los enlaces entre ellos se rompen. El fenómeno se da a una temperatura constante. El procedimiento es simple y se puede hacer en un laboratorio. Se pone en un crisol de fundición el metal, se introduce en el horno previamente calentado y se deja hasta que se funda. Una vez está fundida la mezcla, se saca del horno y se vacía la mezcla en una lingotera. Ahí se inserta un termopar que puede censar la temperatura de fusión inicial del metal fundido. Este procedimiento se registra en una curva de enfriamiento, temperatura versus tiempo, gracias a un software que registra cada etapa de enfriamiento en la curva. En el caso del metal puro, la línea es paralela al eje X, porque el metal tarda un tiempo en fundirse.
No todos los átomos se funden al mismo tiempo. Ahora, el metal puro necesita alearse con otros elementos porque se necesita cambiar propiedades. Recuerden que el hombre pasó de la edad del cobre al bronce por esta razón. Si le agrego átomos de un metal a otro metal, se modifican sus propiedades, debido a que las fuerzas de enlace están cambiando. Estos átomos pueden entrar porque al fundir el material los enlaces se rompen y quedan espacios para que el nuevo material llegue o se introduzca en esos espacios. Lo que no se sabía era en qué proporción cada metal debía estar para que la aleación fuera más resistente. Ejemplo, en el bronce, cuánto de cobre y cuánto de estaño se necesitaba. El hombre empezó a experimentar por pesos. El procedimiento de fundir los metales en diferentes proporciones se repite, haciendo diferentes combinaciones, fundiéndolas y sensando a qué temperatura se solidifica cada aleación. Esto arroja curvas de enfriamiento diferentes y con cambios de pendiente. Adicional, al cambiar proporciones en peso de los dos metales, se dieron cuenta de que cada mezcla fundía a diferentes temperaturas. En la curva de enfriamiento de la aleación hay un cambio en la pendiente. Esto significa que está pasando algo allí. Se están creando o separando enlaces. Si dibujamos las curvas de tres combinaciones de diferentes porcentajes en peso de dos metales, esto da como resultado una nueva curva donde podremos graficar cada cambio de pendientes como dos puntos verticales en la nueva gráfica de temperatura y la proporción de los dos elementos aleantes. Al unir los puntos, se tendrá como resultado lo que se llama un diagrama de fases en los metales, y fácilmente se podrá observar a una temperatura determinada y con una composición cómo se comporta esa aleación. En otras palabras, se puede revisar si al procesar una aleación, a cuánto tengo que elevar la temperatura del horno. Esto significa dinero en el procesamiento. Ahora, cuando dos metales se unen, puede suceder que el material resultante sea homogéneo o que el material tenga la misma composición en toda su estructura. Esto se da cuando los dos metales son solubles entre sí, como cuando unes vodka con jugo de naranja. Si lo congelas, verás una sola composición. En el caso de los metales se llama una sola fase. En el caso del cobre y el níquel, la solubilidad es total, que es el primer fenómeno que se puede dar al unir dos metales. Si los dos metales no son solubles entre sí, se da el segundo caso, insolubilidad total entre los metales, que consiste en que el material resultante será heterogéneo, por lo tanto, tendrá diferentes composiciones en su estructura. Pasaría como si congelases un shot. Al observarlo, verás los distintos componentes del licor que lo conforman. Por último, algunos metales son parcialmente solubles entre sí, que es el tercer caso, debido a que esto depende de la temperatura. Nuevamente otro ejemplo, el agua y la sal son solubles a alta temperatura, pero si bajas la temperatura, la sal se precipita y no es soluble. Analicemos este último caso de solubilidad parcial. Se da con la aleación de estaño y plomo. Esta aleación se usa para soldar hojalata en la fabricación de latas de conserva, soldar circuitos eléctricos o unir bornes de batería. Cada soldadura necesita composiciones diferentes por la resistencia que debe tener a su temperatura en su uso. Dibujemos el diagrama del plomo y el estaño y analicemos qué pasa a una composición. Recordemos que el diagrama sale de varias curvas de enfriamiento. En este caso, trazaremos una línea a una composición determinada de plomo y estaño. Punto 1. Empezó el metal a solidificar. Punto 2. Aparece el primer sólido de metal alfa. Punto 3. Aparece un nuevo sólido beta en los bordes de grano porque uno de los metales es soluble en el otro. Como la aleación se está enfriando, los átomos que no son solubles se acomodan por fuera en los límites de grano y al bajar la temperatura nuevamente, aparecen fases de los dos metales que son insolubles entre sí. Si revisamos la composición, a la que el material pasa de sólido a líquido sin pasar por fases intermedias, podríamos decir que allí los enlaces se acomodan de tal manera que pasan a una temperatura constante de líquido a sólido. Esta composición inclusive funde a temperaturas más bajas del punto de fusión de cada metal por separado. ¡Wow! En esta proporción, las dos fases solidifican a la misma temperatura, y este punto se llama eutéctico, que viene del griego eutectos, que significa fundir bien. Esta composición es muy importante, porque permite al que procesa la aleación
saber cuál es la temperatura más baja de fundición y por debajo de las temperaturas de cada metal puro. Los taironas usaron este artilugio para fundir fácilmente la tumbaga, una aleación de oro-cobre, y así hicieron todos los objetos que hoy vemos en el Museo de Oro en Bogotá. A continuación, veremos el segundo método para cambiar las propiedades de una aleación y son los tratamientos térmicos. Los tratamientos térmicos son recursos que tiene el ingeniero para cambiar las propiedades de una aleación y mejorarla. Vamos a ilustrar con varios ejemplos. Un diseñador necesita mejorar la resistencia de una aleación metálica. Se pueden dar dos casos: que todavía se esté procesando la materia prima y se necesite mejorar la resistencia de un perfil, barra, etc. O que necesite mejorar la resistencia de un producto ya fabricado. ¿Qué se puede hacer? El cliente le entrega el material a la persona que va a hacer el tratamiento térmico y le da sus requerimientos. Caso 1. El cliente necesita mejorar dureza del material. Se hace lo siguiente. Se calienta el material. La temperatura es en función del tamaño de la pieza y su geometría, así como el tipo de material a tratar. Se sostiene la temperatura hasta que se forme una fase dura dentro del material, llamada martensita, y se enfría rápidamente en agua. ¿Qué le sucedió a la aleación? Se endureció. Esto es lo que se llama un temple. Así se endurecían las espadas de los samuráis, y así fue como Hattori Hanzo le hizo la espada a Beatriz Kido para su venganza en la película de Kill Bill. El temple se puede hacer en aceite o salmuera. La velocidad de enfriamiento cambia, por lo tanto, también la microestructura de la aleación y en consecuencia sus propiedades. Caso 2. Si el cliente lo que quiere es que la pieza sea menos dura y tenaz, se puede calentar la pieza, sostener la temperatura y luego enfriar lentamente para homogeneizar el tamaño de grano. Esto se logra dejando la pieza dentro del horno apagado. Este tratamiento recibe el nombre de recocido. Caso 3. Si el cliente tiene un material que ha pasado por procesos de fundición, forja o laminación y quiere aliviar defectos internos en el material y aumentar su tenacidad, debe calentar el material hasta una temperatura determinada y dejar enfriar al aire libre, haciendo lo que se llama un normalizado. El normalizado se hace algunas veces para preparar los metales para el temple. Caso 4. Si el cliente necesita eliminar tensiones internas en el acero y mejorar su tenacidad, se hace un revenido, que consiste en calentar el material hasta una temperatura determinada y enfriar en agua, aire o aceite. Caso 5. Si el cliente quiere un equilibrio de propiedades, hace un temple más un revenido, lo que se conoce con el nombre de bonificado. Hemos visto cómo los metales han evolucionado y han cambiado al mundo a partir de las necesidades del hombre. De sus futuras aplicaciones y desarrollo dependerá el progreso de otros materiales en la industria y el diseño.